Hola, buenas tardes a todos. Empezamos. Yo soy Eli Montoya, consultor de negocios en Cellcom Solutions y voy a ser su host en esta ocasión. Primeramente, les quiero agradecer su asistencia a todos ustedes en este inicio de la serie de webinars que vamos a tener con Hitachi Vantara, el cual hemos llamado DataOps, tener el dato correcto en el momento preciso con el acceso a la gente adecuada. Esta serie de webinars la vamos a tener cada 2 miércoles a esta misma hora, a mediodía. El día de hoy estaremos hablando sobre si su infraestructura está preparada para el futuro, un tema muy interesante. El próximo miércoles 23, automatización del data center, después el 7 de octubre data protection, 21 de octubre soluciones de hiperconvergencia y convergencia USP, el 4 de noviembre, qué es la tecnología objeto y para qué se utiliza HCP, el 18, administra tu contenido con Hitachi Content Intelligence. Y finalmente, el 2 de diciembre, HCP Anywhere, plataformas para compartir contenido. Los esperamos en cada uno de estos temas, que ciertamente son de gran interés para las empresas en estos momentos de transformación digital. Pueden encontrar la liga en nuestra página de LinkedIn en Cellcom Solutions o en nuestro correo, envíenos un correo a eventos @cellcomsolutions.com.mx. Hoy Jorge Castellanos nos va a explicar cómo mantener el negocio digital con una infraestructura de alta disponibilidad para así obtener más valor con nuestra infraestructura existente. Jorge Castellanos es Solution Consultant de Hitachi Vantara con una amplia experiencia en el tema. Y bueno, sin mayor preámbulos, te doy la palabra, Jorge. Adelante. Muchas gracias, Eli. Déjame compartir. Adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba aquí en la introducción, la idea de esta plática es platicar un poco no solo de una nueva generación de almacenamiento, sino de cómo esta nueva generación ayuda a nuestros clientes a enfrentar retos, sobre todo asociados a la transformación digital, ¿no? Ahorita vamos a platicar cómo se ligan todos estos temas. Esta es la agenda, son 3 temas, es una presentación relativamente breve. Vamos a hablar un poquito de cómo ha evolucionado el almacenamiento, algunas tendencias de mercado, cómo esta evolución se relaciona con la transformación digital y finalmente, cuál es esta nueva generación, esta nueva plataforma de almacenamiento que nos va a enfrentar los retos de los que vamos a estar platicando. En cuanto a la evolución del almacenamiento, me pareció interesante incluir aquí un poquito de historia. Este es el primer sistema de almacenamiento externo que se desarrolló de manera comercial. Fue en 1956, un equipo de IBM, que era el Ramac 305. Como datos curiosos, tenía una capacidad máxima de poquito más de 4 megas y pesaba cerca de 1 tonelada, ¿no? Este fue el primer equipo. Obviamente después esto empezó a evolucionar, empezaron a salir discos cada vez con mayor capacidad y además cada vez empezaron a ser también más pequeños, ¿no? Hasta llegar a formatos ya más conocidos, ¿no? Como este que está aquí del lado derecho, que fue el primer disco de 1 terabyte que salió al mercado, con unas dimensiones más o menos como de 3,5 pulgadas, ¿no? Una gran diferencia comparado contra los sistemas anteriores. Después, aunque continuaron las investigaciones, los desarrollos para hacer los discos mecánicos, ¿no? Los discos giratorios cada vez más rápido, las empresas o los fabricantes empezaron a dar cuenta que no era conveniente tener discos mecánicos que giraran a mayor velocidad porque aumentaba el número de fallas en esos discos. Entonces se empezaron a desarrollar otras tecnologías y fue así como salieron los discos de estado sólido, las memorias electrónicas, ¿no? Como a la que aparece aquí. Esta fue uno de los primeros modelos que tenía una capacidad, curiosamente, también de unos 4 megas, entre 4 y 8 megas, ¿no? Dependiendo del fabricante. Obviamente esto también sigue evolucionando, se fue aumentando la capacidad, pero más allá de simplemente un tema de capacidad, este tipo de disco ha seguido evolucionando para ser cada vez más rápido, ¿no? Y de esta manera, hoy en día tenemos algo que se llaman los discos de estado sólido
tipo NVMe, que es uno de los temas principales de esta plática y ahorita platicamos o ahorita explicamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ahora, eh, ¿qué nos espera a futuro? La realidad es que hay muchos caminos que se están siguiendo alrededor de tecnología de almacenamiento y me pareció interesante incluir aquí un ejemplo, ¿no? Este es un sistema o un medio de almacenamiento desarrollado por Hitachi. Está basado en cristales de cuarzo y una característica interesante, más allá de la capacidad, es la durabilidad que tiene, ¿no? Un medio de almacenamiento de este tipo puede aguantar, puede soportar un periodo de vida de varios millones de años, ¿no? Ahora, que veamos esto en algún punto de manera comercial dentro de los sistemas de almacenamiento que conocemos, todavía no está definido. No es algo que veremos qué ocurre, ¿no? Más adelante. Ahora, hablando en particular del tema de NVMe, es muy importante esta tecnología porque, como podemos ver en esta lámina, está tomando mucha fuerza en el mercado, ¿no? Predicciones que han hecho diferentes analistas hablan de que el NVMe va a reemplazar en el corto plazo lo que es la tecnología de disco de estado sólido tradicional, ¿no? Y aquí se mencionan algunas cifras interesantes, ¿no? Que para los próximos 5 años, por ejemplo, vamos a tener un crecimiento de casi el 30% anual para este tipo de discos, ¿no? El NVMe. En otras palabras, la oportunidad que tenemos con nuestros clientes de empezar a posicionar soluciones de este tipo es muy interesante, ¿no? Por eso la relevancia de hablar de este tema, por eso la relevancia de que fabricantes como Hitachi empiecen ya a manejar sistemas de almacenamiento basados en este tipo de disco, ¿sale? Ahora, ¿qué es esto de NVMe? ¿No? Y sobre todo, ¿por qué es importante? Aquí algunas definiciones muy, muy breve. NVMe significa Non-Volatile Memory Express. Es básicamente un protocolo, ¿no? Un protocolo que me permite accesar, transportar datos de un disco de estado sólido. ¿Qué es lo que pasa aquí? El protocolo anterior, que es el protocolo SCSI, se desarrolló principalmente para trabajar con discos mecánicos, ¿no? Pero cuando salieron los discos de estado sólido, estos protocolos viejos no fueron capaces o no son capaces de explotar al máximo el desempeño que puede dar un disco de estado sólido. ¿Qué tan diferente es esto? Y aquí un ejemplo, ¿no? A lo mejor un poquito técnico, pero nos da una buena idea. Si con el protocolo SCSI yo puedo manejar un solo grupo de 32 comandos, con NVMe puedo manejar 64,000 grupos, cada uno con 64,000 comandos. Y nada más para poner esto con un poco de contexto, me pareció muy interesante este comparativo que hacen, ¿no? Dice aquí, si las diferentes tecnologías de disco fueran corredores, en el tiempo que le lleva a un disco mecánico de 15,000 revoluciones recorrer una cancha de básquetbol, que son más o menos como 30 metros, para un disco de estado sólido tradicional, en ese mismo tiempo, podría correr la distancia equivalente a un maratón. Pero para un disco basado en NVMe, en ese mismo tiempo podría recorrer un cuarto de la circunferencia de la Tierra. No es simplemente para darles una idea de los órdenes de magnitud superiores que es este tipo de disco, de esta nueva tecnología NVMe, con respecto a lo anterior. Y aquí un ejemplo que esto está saliendo de unas pruebas que hicimos con un equipo Hitachi, el 5500 en este caso, que habla de cómo cambia el tiempo de respuesta al utilizar este tipo de disco. Los tiempos de respuesta más bajo andan en el orden de los 70 microsegundos, ¿no? Comparando esto contra un disco de estado sólido tradicional, a lo mejor observamos tiempos de 1 milisegundo, no sé, de 600, 700 microsegundos, ¿no? En contraste, con NVMe, bajamos eso más o menos en un factor de 10 veces, ¿no? Es la reducción que podemos alcanzar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, inquietud?
Sale, seguimos. aquí en el chat. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona este tema de este nuevo protocolo, de esta nueva tecnología con la transformación digital? No más allá de que sea un tema, no sé, curioso o interesante, ¿no? De cómo ha avanzado la tecnología, lo importante es cómo la podemos aprovechar, ¿no? Ahora, digo, todos sabemos, hemos escuchado hablar de la transformación digital, sabemos que hoy en día ya no es una opción, todas las empresas de alguna u otra manera deben tener ya una estrategia definida alrededor de este tema, ¿no? Ahora, ¿qué es transformación digital? De manera muy breve, muy sencilla, podríamos decir que es eh, algo que nos permita hacer más eficientes nuestros procesos y operaciones, estrategias que nos permitan optimizar costos o inclusive que nos permitan descubrir nuevos modelos de negocio, ¿no? A grandes rasgos, eso es la transformación digital. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de infraestructura cuando hablamos de este tema de transformación digital? Resulta que la gran mayoría de nuestros clientes no tienen la infraestructura preparada, no tienen el área de IT preparada para poder soportar estas iniciativas que deben salir o que deben apalancar el tema de transformación digital, ¿no? Y hay un punto muy importante aquí. Como menciona en este cuadro, la transformación de las áreas de IT requieren modernizar toda esta infraestructura, todos estos data centers, y además de eso, necesitan también de alguna manera automatizar tareas, ¿no? Digamos que son las dos grandes áreas en las que deben estar trabajando nuestros clientes, hablando de infraestructura, para poder soportar sus iniciativas, sus estrategias de transformación digital, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Hitachi y con la estrategia que queremos plantear hacia nuestros clientes? En esta lámina, lo que estamos planteando son tres diferentes capas, ¿no? En las que podemos empezar a apoyar a nuestros clientes que tienen la necesidad de modernizar sus data centers, que tienen la necesidad de reforzar su infraestructura para poder soportar todo esto de la transformación digital. Y precisamente en la primer capa, ¿no? Que habla mucho del tema de modernización del centro de datos, aparece el tema de NVMe, ¿no? En otras palabras, nosotros, como lo vemos, NVMe es una tecnología, es una solución que puede ayudar mucho a nuestros clientes a armar esta base que se necesita para soportar lo que va a venir después, ¿no? Esas iniciativas más avanzadas que van a final de cuentas, a ayudar en todo este proceso de transformación digital, ¿no? Por eso es muy importante este tema, no nada más por la cuestión de la fuerza que está tomando a nivel de tendencias de mercado, sino por el beneficio que puede aportar a los clientes. Ahora, esto nos lleva entonces a ver cuál es precisamente o cuál es exactamente la oferta que maneja Hitachi alrededor de este tema de NVMe, ¿no? En esta lámina podemos ver de manera muy sencilla diferentes modelos de almacenamiento que manejamos. Yendo del lado izquierdo al derecho, tenemos del lado izquierdo los modelos más pequeños, los que podríamos llamar que son más o menos entry level, mid range, y cómo van estos modelos aumentando en capacidad de procesamiento, en capacidad de almacenamiento, hasta llegar al nivel enterprise, ¿no? O high-end. Y aquí podemos ver que se ubica este nuevo equipo, que es el BSP E990, que tiene como característica principal que está preparado para soportar exclusivamente tecnología NVMe. Aquí tenemos otra vista del portafolio, quizá un poquito más detallada, con modelos ya más específicos, hablando de la línea All Flash, de la línea híbrida, ¿no? La familia BCPG, BCPF, y aquí resaltado en estos cuadritos de color rosa, aparecen los equipos que soportan este tipo de disco NVMe, ¿no? Del que hemos estado hablando. Ahora, en esta lámina hay varios puntos a resaltar, ¿no? De entrada, digo, vemos aquí más o menos cuál es la capacidad tanto en transacciones por segundo como en almacenamiento en petabytes
qué soporta cada equipo, qué soporta en particular el E990, pero hay otros puntos también muy importantes. Por ejemplo, todos estos equipos, independientemente si son de gama baja, media o alta, manejan el mismo sistema operativo. ¿Qué beneficios me da eso? De entrada, que todos se pueden administrar a través de la misma consola, ¿no? Todos tienen la misma funcionalidad, ¿no? Quizá con una excepción que es que en los equipos más grandes son los únicos que pueden conectarse a plataforma mainframe. Pero fuera de esa excepción, todos tienen básicamente las mismas funciones. Eso me permite, en un momento dado, armar esquemas en los que pueda combinar diferentes modelos. Por ejemplo, a lo mejor tenemos un cliente que necesita replicar solamente parte de su producción hacia un sitio remoto. Entonces, en su centro de datos primario, puedo instalar un equipo grande, pero a lo mejor en el secundario puedo considerar un equipo más pequeño, ¿no? Y eso hace que la solución que le presente esté más optimizada hablando de precio. Otra característica común es que todos estos equipos, desde el más pequeño hasta el más grande, pueden hacer virtualización de almacenamiento externo, ¿no? Y ahorita platicamos con mayor detalle qué es eso y en qué me ayuda. Ahora, platicando en específico del E990, ¿no? Que es la razón, ¿no?, o principal de esta plática. Aquí vemos un poquito más o menos para qué casos de uso aplica este equipo en particular, el E990, comparándolo contra algunos otros modelos, ¿no? En particular, el tema de NVMe ayuda a, a soportar aplicaciones críticas que requieran un muy alto nivel de performance, ¿no? Como menciona aquí. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en láminas anteriores, la ventaja de usar este tipo de disco reside principalmente en el tiempo de respuesta tan bajo que me va a ofrecer esta tecnología, ¿no? Entonces, clientes que necesiten, no sé, que una base de datos tenga tiempos de respuesta menores al milisegundo de manera consistente, aplica muy bien para este tipo de plataforma, ¿sale? Digo, si hay clientes que necesitan o que están buscando más bien mucha escalabilidad, bueno, entonces hay que voltear hacia a los equipos más grandes como como el 5000, o por el contrario, ¿no? Clientes que necesitan cierto performance, pero a lo mejor no están pensando en crecer tanto, pues pueden voltear hacia equipos más pequeños, ¿no? Como el 370 o el 900. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Preguntan, ¿qué tanta fiabilidad tiene este sistema de almacenamiento ante desastres como terremotos o incendios? ¿Quieres Perfecto. atacar? Sí, Excelente. sí. De hecho, vamos para allá, ¿no? Con ese tema de disponibilidad. Excelente. Eh, Ahorita respondemos a esta pregunta en Sí, particular. sí, de acuerdo. Digo, aquí algunas características generales. El E990, al utilizar discos NVMe, pues uno de los principales beneficios que da es el tiempo de respuesta muy bajo, ¿no? Como menciona aquí, en el rango de los 64 microsegundos, ¿no? Más o menos, que es de los más bajos que ofrece, que podemos encontrar en este tipo de tecnología en el mercado. Otra característica también que vamos a hablar más adelante es cómo se administra este equipo, ¿no? Para eso utilizamos una suite que se llama Operation Center, que de hecho es común para todos nuestros modelos, ¿no? Y vamos a platicar, como les digo, de algunas características importantes, aunque este tema en particular se va a tocar con mayor detalle en otras sesiones, ¿no? Y finalmente, en este equipo manejamos algo que se llama reducción avanzada de datos, que tiene que ver principalmente con la capacidad de comprimir y de duplicar datos, ¿no? Entonces también vamos a platicar un poquito de esa parte. Aquí incluye algunas características generales, digo, no vamos a entrar a mucho detalle, ¿no? Simplemente se las dejo para que puedan ubicar más o menos, ¿no? ¿Cuál es la capacidad máxima del equipo? ¿Cuánto almacenamiento externo puede virtualizar? Los diferentes tipos de disco que maneja, la cantidad y tipos de puertos que maneja, etcétera. Y quizá en este punto valga la pena mencionar
que próximamente, más o menos para el mes que entra, vamos a anunciar otros dos modelos que soportan exclusivamente tecnología NVMe, pero que son más pequeños, ¿no? Van a ser el modelo E790 y el E590, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, digo, de repente nos encontramos clientes que a lo mejor no necesitan tanta capacidad, pero sí necesitan muy alto performance. Entonces, esos otros equipos nos van a permitir competir en ese tipo de situaciones, ¿no? Hablando un poquito de la funcionalidad, en este equipo en particular y en general, ya en todos nuestros modelos, de entrada se incluye ya una funcionalidad, un licenciamiento como parte del equipo, ¿no? Como parte del hardware. Ya, es decir, ya no se tiene que cotizar por separado esta funcionalidad. ¿Qué es lo que viene incluido? Viene incluida la capacidad de hacer copias locales, snapshots, clones, ¿no? Ese tipo de copias. Viene toda la suite de administración, viene la capacidad de hacer movimiento entre diferentes capas de almacenamiento, ¿no? Y a lo mejor aquí podrá salir la duda, bueno, si tengo un equipo all flash que maneja nada más NVMe, ¿para qué me sirve esto, no? Ahorita regresamos a ese punto. Y también se incluye un módulo que me permite hacer análisis avanzado de temas de performance, ¿no? De análisis de cuellos de botella, hacer troubleshooting, etcétera, ¿no? Y también es un tema que vamos a revisar con mayor detalle un poquito más adelante. Ahora, si el cliente requiere replicación remota, entonces hay que voltear hacia lo que es el paquete avanzado, en los que viene incluido esa capacidad de replicar de manera síncrona o asíncrona, y en el que viene también en ese paquete la capacidad de automatizar tareas, ¿no? Que es también un tema muy importante, sobre todo ligado a toda la cuestión de la transformación digital, ¿no? Entonces, esto, digamos, a grandes rasgos, cómo está el licenciamiento en este equipo. Hablando de compresión y de duplicación, ¿no? Que es un tema también muy importante. En nuestro caso, o en este equipo en particular, en el E990, la compresión es un proceso que corre siempre en línea. De entrada, es algo que puedo activar o desactivar a nivel de volúmenes, es decir, comparado quizá con otros fabricantes que manejan también compresión, pero a diferencia de ellos, en este equipo, en el E990, puedo activar esta función a nivel de volumen, es decir, no necesito que esté activada para todo el equipo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, hablando de duplicación, la de duplicación puede ser en línea o como un postproceso. Y el equipo tiene la capacidad, la inteligencia para determinar cuál es el método que mejor conviene para no afectar el desempeño de la actividad que está llegando de los servidores. Y es un punto importante porque comparado contra otros modelos, ¿no? de almacenamiento que manejamos, se le ha puesto mucho foco a hacer que estos procesos sean muy eficientes y sobre todo que tengan una afectación mínima para lo que viene de los servidores, ¿no? Para lo que es la actividad productiva. Ahora, esto nos lleva a otro tema, que tiene que ver, por un lado, con qué tanto puedo garantizar yo la reducción de datos cuando activo compresión y deduplicación, ¿no? El factor que podemos garantizar depende de cuál sea la función que estemos activando. Por ejemplo, si activamos nada más la compresión o si el cliente planea nada más manejar compresión de datos, el factor que podemos garantizar es de hasta 2:1. Si el cliente quiere manejar deduplicación y compresión, podemos garantizar hasta un 4:1, ¿no? Ahora, si consideramos algunos otros funciones que me permiten optimizar el uso de almacenamiento, en específico la cuestión de snapshots o lo que llamamos theme provisioning,
este factor que podemos garantizar puede ser hasta de un 7-1. ¿Sale? Ahora, por el lado de la disponibilidad, que tiene que ver con la pregunta que hacían hace rato, en este equipo podemos manejar una garantía de 100% de disponibilidad de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, de entrada, no quiere decir que el equipo nunca vaya a tener una falla de hardware, ¿no? Porque eso sería imposible de garantizar. A lo que se refiere esto es que, aunque se presente una falla, gracias a la arquitectura que maneja este equipo, los datos siempre van a estar disponibles. Es decir, siempre voy a poder tener acceso a operaciones de lectura o escritura sobre los datos que están guardados ahí y además esos datos no los voy a perder, ¿no? A eso se refiere esta garantía y somos el único fabricante que ofrece un 100% en este tema, ¿no? Y es una garantía formal, por escrito, etcétera. ¿Qué más? Bueno, no sé si eso contesta la pregunta, ¿no? que estaban formulando. ¿Sí? Ahorita sí, Ok, perfecto. pregunta algo más. Gracias. Sí, sí, sí. Ahora, esto nos lleva también a otro tema, ¿no? Si hay algo en particular por lo que somos reconocidos en el mercado, es por la robustez de nuestros equipos, ¿no? Y precisamente, y vale la pena mencionarlo, esta garantía del 100% está disponible no nada más para el E990. De hecho, la podemos aplicar para todos nuestros modelos de almacenamiento. Sin embargo, para clientes que necesitan tener esquemas de protección, como mencionaba, ¿no? Si hay un terremoto, si se cae el data center principal, hay un incendio, inundación, lo que sea, pues obviamente necesito esquemas más avanzados en los que yo esté replicando los datos hacia un sitio alterno. En ese sentido, pues nosotros también manejamos esos esquemas que pueden ser simplemente como una replicación eh, a otro búnker, una replicación remota o esquemas más avanzados que involucren 3 centros de datos, ¿no? Y en esta lámina se ve mejor. ¿Qué es lo que puedo armar o qué es lo que puedo ofrecer? De entrada, puedo tener un esquema en el que dos equipos, en este ejemplo, dos E990, estén formando un clúster de alta disponibilidad de almacenamiento, ¿no? Nosotros le llamamos Global Active Device, pero básicamente se refiere a que, no sé, si tengo servidores, no, mejor dicho, puedo tener servidores utilizando de manera simultánea, ¿no? Es un esquema activo-activo, ambos equipos. Los dos equipos están al mismo nivel de datos, ¿no? Tienen la misma foto de los datos. Eso quiere decir que en caso que uno de ellos falle o haya un problema mayor en el centro de datos donde está este equipo, la actividad se redirecciona de manera automática al siguiente equipo, ¿no? Al que quedó vivo. Y además de eso, esto lo puedo complementar con una replicación hacia un tercer sitio que a lo mejor puede ser asíncrona, ¿no? Que en nuestro caso le llamamos Universal Replicator, a esa réplica asíncrona, que puede estar a una distancia, no sé, de 1000 kilómetros o más, ¿no? Tenemos, de hecho, casos así con replicaciones entre continentes, ¿sale? En otras palabras, o resumiendo, más allá de la robustez que ofrece el propio equipo, definitivamente hay que considerar otros factores, como son desastres mayores, y en ese caso, pues le puedo proponer esquemas en los que esté replicando, ya sea de manera síncrona, en esquemas de alta disponibilidad, y quizá complementando esta réplica local con replicación remota. Entonces, esto sería complemento a la respuesta, ¿no? De, de qué podemos ofrecer en cuanto a temas de replicación. Ahora, otro tema importante, ¿no? Mencionaba hace rato que todos nuestros equipos tienen la funcionalidad de virtualizar almacenamiento externo. ¿Qué quiere decir esto? La virtualización básicamente es colocar un equipo Hitachi entre el servidor y otros equipos de almacenamiento que pueden ser de otras marcas. No necesariamente tienen que ser Hitachi.
Y lo que sucede es que este servidor va a ver a todos estos equipos como un solo pool de recursos. En otras palabras, no va a saber y no le va a interesar en dónde viven los datos o los volúmenes con los que está trabajando. Para él va a ser transparente si están dentro del E990 o si están en el equipo de otra marca, ¿no? ¿Qué beneficios me da esto? De entrada, la administración de un ambiente en este esquema es mucho más sencillo porque toda la administración la hago a través de la consola del equipo Hitachi. Y otro beneficio aún mayor es que la funcionalidad de este equipo Hitachi, que a lo mejor es de última generación, como el E990, la puedo heredar a los equipos de otras marcas que pueden ser tecnologías viejas o, no sé, características no tan robustas como las que puede ofrecer un E990. Entonces, este es un ejemplo de algo que podría ofrecer a mis clientes. Eh, Obviamente los clientes manejan, o la gran mayoría de los clientes manejan múltiples marcas, ¿no? No están casados con un solo fabricante. Si necesitan un tema de alto performance, lo que yo les puedo ofrecer es colocar, por ejemplo, un equipo con tecnología NVMe al frente que aproveche lo que tenga este cliente en cuanto a otros equipos de almacenamiento. Es decir, no necesariamente estamos hablando que el cliente tenga que desechar lo que ya tiene. Realmente lo podemos reaprovechar. En este esquema, el alto performance o las aplicaciones que requieran alto performance van a estar viviendo dentro del equipo Hitachi porque es el donde está el disco NVMe. Pero si esas mismas aplicaciones también requieren eh, almacenamiento que no es de tan alto desempeño, lo pueden sacar de los equipos que tenga el cliente instalados, ¿no?, en su ambiente, gracias a este esquema de virtualización. Ahora, en este esquema, el equipo tiene la capacidad de estar moviendo de manera automática datos entre estas diferentes capas de almacenamiento, dependiendo de qué tan demandados estén, ¿no? Que eso contesta la pregunta de por qué necesito el software de data tiering, ¿no?, como le llamamos, para un equipo all flash, ¿no? En otras palabras, cuando yo armo estos esquemas de virtualización combinando diferentes tecnologías de disco, puedo activar esa capacidad automática de mover datos entre diferentes capas de almacenamiento. ¿Sale? Ahora, cuando lleguen a fin de vida estos equipos que tenga el cliente, puedo migrar esos datos, ya sea al equipo Hitachi o los puedo mover a otros equipos que tenga el cliente disponibles y que estén virtualizados. Y esas migraciones van a ser en línea, que es otro gran beneficio de estos esquemas, ¿no? Simplifica muchísimo las renovaciones tecnológicas una vez que ya está, ya tengo todos estos equipos bajo el esquema de virtualización. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí o todo bien? Creo que tiene que ver con tu slide anterior. Sí. Si necesito funcionalidad de BSP, entiendo que hay que adquirir un software adicional. Esto incluye los servicios profesionales de configuración, puesta a punto y de capacitación a mi equipo técnico para la administración. Ah, buena pregunta. Mire, realmente lo que es el licenciamiento, ¿no? La funcionalidad de virtualizar, esa viene ya incluida en el paquete básico del equipo. De hecho, me regreso rápidamente. Aquí, perdón. No está aquí mencionado, pero en el paquete básico, lo que viene incluido con el hardware, es el sistema operativo del equipo. Y como parte del sistema operativo del equipo, está esa funcionalidad de virtualizar almacenamiento externo. Lo que no se incluye es servicios profesionales o servicios de entrenamiento para poder explotar esa función, ¿no? Eso sí es un tema separado. ¿Sí? Perfecto.
Bueno, avanzando un poquito con este tema y pasando a la cuestión de inteligencia artificial, de administración, de la suite de administración, mencionaba al inicio, o una de las láminas anteriores, que nuestra suite de administración se llama Operation Center y está formada o integrada por 4 módulos. El de administración, ¿no? Digo que es para las funciones básicas de configuración, implementación, puesta a punto, y hay otros módulos más avanzados, el Analyzer, Automator y Protector, ¿no? Y ahorita platicamos de cada uno de ellos. El Analyzer, como su nombre lo indica, me permite estar revisando, estar analizando todo lo que está ocurriendo en mi sistema de almacenamiento, pero lo interesante es que va más allá del equipo. Lo que me permite este módulo es estar evaluando todo lo que ocurre en lo que llamamos el datapad, que va desde el hipervisor, ¿no? El sistema operativo, la red SAN, ¿no? Brocade, Cisco, etcétera, hasta los equipos de almacenamiento. Entonces, si llega a haber un problema o alguien reporta un alentamiento en una aplicación, este módulo me va a permitir hacer análisis causa-raíz para identificar cuál es el cuello de botella en toda esta ruta de los datos, ¿no? Que es un cambio muy interesante, muy importante con respecto a versiones anteriores de software de monitoreo que se limitaban nada más a la capa de almacenamiento, ¿no? O en otras palabras, tenía que tener mi software de monitoreo para el almacenamiento, por otro lado tenía que tener el de la red SAN y por otro el del hipervisor, ¿no? Ahora puedo tener una vista integrada de lo que está ocurriendo en todos estos elementos. Y eso incluye equipos de almacenamiento de otras marcas cuando están virtualizados atrás del almacenamiento Hitachi. ¿Sale? Eh, Otro punto importante, o otra función importante de este módulo, es que me permite hacer análisis predictivo para identificar en qué punto en el futuro se puede llegar a saturar alguno de los componentes que tengo en mi ambiente. Es decir, no está limitado simplemente a predecir en qué punto voy a necesitar más capacidad de almacenamiento, que digo, lo puede hacer, pero va más allá de eso. Me ayuda a identificar, por ejemplo, en qué punto voy a necesitar más caché o en qué punto voy a necesitar más puertos en el disco, más puertos en la SAN, ¿no? Si es que sigo con las tendencias de crecimiento o de uso de recursos actuales. ¿Sale? El otro módulo, el de automatización, este es un tema muy interesante porque yo creo que muchos clientes subestiman la necesidad de automatizar las tareas, sobre todo las tareas cotidianas de administración. Y este es un buen ejemplo. Cuando uno habla de hacer un provisioning, un aprovisionamiento de almacenamiento, uno no se imagina cuántos pasos están involucrados. Por eso quise incluir esta lámina. Digo, sobre todo cuando no tenemos experiencia práctica, ¿no? En la administración de almacenamiento, podemos llegar a pensar que este tema de crear un volumen y presentarle un servidor no debe ser tan complejo, pero realmente son muchos pasos, ¿no? De seleccionar el ambiente en lo que lo voy a presentar, el almacenamiento, crear el volumen, no es nada más decir, quiero un volumen de 1 tera. Se trata de identificar dónde puedo crear ese volumen, en qué capa de almacenamiento está no solo la capacidad disponible, sino el desempeño, el performance que necesito para la aplicación. En otras palabras, hay muchos pasos atrás de este tema de crear almacenamiento y presentarlo a un servidor, ¿no? Todo esto lo puedo automatizar precisamente con el módulo que se llama Automator. ¿Qué beneficios me da esto? Como menciona aquí, puedo reducir las tareas, los procesos manuales hasta en un 70%. Ahora, muchos clientes de repente se espantan, ¿no? Con estos datos porque piensan que la idea aquí es reemplazar a la gente, a los administradores, ¿no? Despedirlos y dejar que el software haga todo. La idea aquí es que esos recursos que hoy se están dedicando a tareas repetitivas, mejor se aprovechen para tareas estratégicas
que aporten un valor adicional al negocio, ¿no? Esa es la idea con estos temas de automatización. No se trata de reemplazar a la gente, sino hacer que esos recursos se puedan enfocar a tareas que aporten al negocio, ¿no? Eh, Puntos interesantes de este módulo, ya tiene más de 50 templates predefinidos que puedo tomar tal cual o los puedo ir adecuando para irlos pues customizando tal cual de acuerdo a mis necesidades, ¿no? O a lo que vaya requiriendo el cliente. En otras palabras, se me presenta un catálogo de templates ya predefinidos, que pueden ser tan sencillos como definir un volumen, ¿no? Y presentarlo a un servidor, a temas más elaborados como, por ejemplo, no solamente crear ese volumen, sino también crear la arquitectura, el esquema de protección que necesito para ese volumen, ya sea un snapshot o una replicación remota, ¿no? Todo eso lo puedo automatizar. Puedo automatizar, por ejemplo, también las modificaciones en la SAN para hacer que ese volumen que estoy creando se presente a la aplicación, al servidor que lo va a requerir, ¿no? Digo, realmente este es un tema muy importante, es algo que también está tomando mucha fuerza con los clientes, y digo, en otras palabras, no es nada más hablar con los clientes de que tenemos una nueva caja de almacenamiento, sino también platicarles, comentarles de todo esto adicional que podemos crear y que podemos ayudarles a alcanzar. ¿Sale? Adicional a todos estos temas, todos estos módulos de los que hemos estado platicando, el Automator, el Analyzer, el Administrator, se pueden integrar con plataformas de administración, ¿no? Lo que se llama el ITSM, por medio de APIs, ¿no? De lo que son REST APIs, este, para hacer estas integraciones, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Muchos clientes ya utilizan ServiceNow, podríamos utilizar estas APIs, esta forma de comunicación, para que los requerimientos que se estén capturando por medio del ServiceNow, en este ejemplo, se transmitan hacia el Automator y este sea el que dispare todas las acciones, no sé, las definiciones de volúmenes, provisioning, manejo de quality of service, etcétera, eh, eh, tras bambalinas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en otras palabras, no está esto acotado a que el cliente tenga que interactuar o que tenga que desechar estas herramientas con las que ya cuenta para poder aprovechar la funcionalidad que traemos con esta plataforma, ¿no? Con esta suite de administración. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo va bien? Que lo que mencionabas de virtualización, bajo el Sí. esquema que menciona hasta almacenamiento virtualizado hacia otros equipos no Hitachi, ¿hay alguna restricción de qué tipos de datos se pueden almacenar así? Es decir, SAP, SAP HANA, Oracle, objetos, etcétera. Ok, bueno, quizá el caso particular de SAP HANA sí es, quizá no aplique para el tema de virtualización, porque SAP HANA valida o certifica ciertas arquitecturas, ¿no? Ciertos componentes para cumplir con lo que llaman ellos los KPIs, ¿no? ¿Cómo se llama? Niveles de servicio que debe soportar el equipo de almacenamiento que se está usando. Esa para la parte productiva. Para la parte no productiva, ahí sí podríamos aprovechar almacenamiento virtualizado para descargar, pues, ese espacio, ¿no? No sé, para temas de desarrollo, eh, inclusive para temas de respaldo, cosas así. Y realmente no hay una restricción en cuanto al uso que le podamos dar a ese almacenamiento virtualizado. Obviamente hay temas de desempeño a cuidar, es decir, a lo mejor no voy a poner una aplicación crítica que requiere alto desempeño en ese almacenamiento externo, pues dependiendo quizá, ¿no? De las características que tenga. Y de la parte de objetos, eh, nuestra plataforma o nuestra solución de objetos
puede estar formada o puede utilizar como repositorio cualquiera de nuestros modelos de almacenamiento o cualquier almacenamiento externo virtualizado. Obviamente es un tema de revisar si el costo o el costo-beneficio conviene para armar un esquema de ese tipo. Técnicamente hablando, se puede hacer. Es simplemente una cuestión de evaluar si el costo de dedicar parte del almacenamiento Hitachi o de equipo de terceros virtualizado me conviene para una solución de objetos. ¿Por qué menciono esto? Porque también manejamos otro tipo de almacenamiento de muy bajo costo, de muy alta densidad, pensado específicamente para soluciones de contenido, ¿no? De objetos, como le llamamos. ¿Sale? ¿Contesta eso la duda? A ver si. Hay otra, ¿el API está publicado? ¿Esta API que Ajá. mencionas? Ah, ¿que si el API está publicado? Sí, correcto. Sí, 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 es una API pública o abierta, mejor dicho. Hay manuales que hablan de cómo configurar esto o inclusive también ofrecemos servicios para hacer este tipo de integraciones. Perfecto. ¿Sí? Si ¿Alguna otra duda quieres, o esta? hasta ahorita mencionan que Ok, sí, gracias a la pregunta del almacenamiento. ok, Adelante. perfecto. Sí, gracias. Pues ya, digo, estamos ya por terminar, estamos en tiempo. Y quizá resumiendo, ¿no? ¿Por qué considerar el equipo E990? Bueno, hay varias razones, tienen que ver estas razones con el performance, la capacidad que podemos ofrecer. Como ya lo mencionábamos, la principal característica de la tecnología NVMe es el muy bajo tiempo de respuesta que podemos alcanzar. Más allá de los IOPS, ¿no? Lo importante o el foco aquí es qué tanto puedo reducir la latencia, también como le llaman en algunos casos, cuando uso este tipo de disco. ¿Qué más? Gracias a la virtualización, puedo extender la vida de otros equipos con los que ya cuenta el cliente. No tengo que hacer un reemplazo de lo que ya tienen, puedo hacer una combinación. Obviamente es un tema de evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene? Y armar el esquema más atractivo para el cliente. ¿Qué más? Ya hablábamos del tema de la garantía del 100% de disponibilidad de los datos. Eso pues le da de alguna manera mucha tranquilidad a nuestros clientes y más allá de eso, como lo veíamos, también podemos armar esquemas de replicación más avanzados, ¿no? Dependiendo que sea lo que necesite, qué regulaciones tenga que cubrir, etcétera. Y digo, este punto quizá no es tan evidente, pero no sé si han trabajado antes o habían trabajado antes con equipos de Hitachi. Eh, Hace algunos años el licenciamiento que manejábamos era por terabyte usable en la mayoría de los casos. De alguna manera eso se ha tratado de simplificar. Eh, Como lo veíamos en la compra del equipo, ya viene incluido mucha funcionalidad, ¿no? Ya no tengo que estar con esos temas de, bueno, ahora en un upgrade, en un crecimiento, tengo además que considerar cómo se mueven las licencias, ¿no? Eso ya se elimina. Y pues todo esto de alguna forma me permite poder alcanzar resultados de una manera más rápida, ¿no? Que tiene que ver también con este tema de transformación digital, de alguna manera de poder empezar ya pues tal cual, ¿no? A dar resultados, ¿no? Que no se prolonguen estos proyectos durante meses o años y se pierda oportunidad o nuestros clientes pierdan oportunidades de mercado, ¿sale? Y pues bueno, no sé si hay alguna duda adicional o algún otro tema que haya salido. Preguntas que hay por el momento. Yo me Ok, quedé con una duda en lo personal en el aspecto del el API hacia ServiceNow. sí, sí, Explicaste que es utilizando eh, el portal de autoservicio, bueno, se hace la ejecución dentro de Hitachi con App Center Automator. sí. Eh, y también es viceversa, cualquier incidente que pase, que se detecte
en algún equipo Hitachi se envía hacia ITCM, hacia los Ah, sí, como sí, sí, incidentes, sí. problemas. Sí, buena pregunta. De hecho, sí se puede, es también esa, o existe esa opción, ¿no? Que problemas, que fallas, alguna alerta se suba a la plataforma de ITSM. Es en ambos sentidos. Me parece excelente. Ujú. Si nadie tiene alguna otra duda, pueden ponerlo en el chat. Si requieren más información del tema, que es muy interesante, estoy dejando el correo aquí en el chat, eventos en cellcomsolutions.com.mx. Cualquier duda, podemos tener otra reunión con Jorge, con el equipo de Hitachi, con los especialistas, para ver de su infraestructura cuál es la mejor solución que podemos ofrecerles. Ujú. Sin más, les recordamos el resto de los webinars de la serie, y pues los invitamos y los esperamos en la siguiente sesión el miércoles 23, para hablar de automatización del data center. Les agradezco, muchas gracias, Jorge, gracias por tu No, tiempo. al contrario, muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.